Saludos nuevamente a todos. Vamos con la tercera sesión correspondiente al llenado del partograma. Específicamente hoy vamos a hablar acerca de la curva de alerta. La curva de alerta es un parámetro fundamental en el partograma que nos permite tener el parámetro adecuado para establecer si el trabajo de parto está en una progresión normal o no. Es decir, este es como el límite entre lo normal y lo patológico. Ya vamos a ver más adelante cómo se interpreta, cómo se traza, cuáles son sus características, pero es importante tener en cuenta que la curva de alerta es una de las partes más importantes en el partograma. Es fundamental saberla trazar y saberla identificar para poder de alguna manera tener a la mano el parámetro específico para determinar si el trabajo de parto está encauzado de una manera normal, fisiológica, o por el contrario está encauzándose hacia la parte patológica, y entonces nosotros tengamos que intervenir para encauzar nuevamente este trabajo de parto, o por el contrario, si la causa es irreversible, entonces llevar a esta paciente a cesárea para disminuir la morbimortalidad materna, fetal y perinatal. Antes de comenzar a hablar acerca de lo que es el trazado de la curva de alerta, vamos a mencionar, para que ustedes tengan claro y puedan graficar de manera correcta, lo que son los símbolos y nomenclaturas en el partograma. Así tenemos en primer lugar que de acuerdo a cada variable va a tener una representación gráfica o una nomenclatura del mismo. Por ejemplo, en el caso de la contracción uterina, la frecuencia la vamos a establecer mediante un triángulo, es decir, la forma como la vamos a graficar en el partograma va a ser mediante un triángulo, y ya eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos hablando acerca de el llenado del partograma. La frecuencia cardíaca fetal mediante un rectángulo, aquí lo podemos ver. El descenso de la presentación lo vamos a representar con un punto encerrado en un círculo. Esa es la forma como se estableció en el partograma modificado por el doctor Horta Vázquez. La dilatación cervical la vamos a establecer con un punto. La ruptura espontánea de membrana la vamos a representar con la nomenclatura REM. La ruptura artificial de membrana la vamos a representar con la nomenclatura RAM. La variedad de posición, en este caso, la vamos a representar como la nomenclatura internacionalmente aceptada en la estática fetal, que es OIIA si es occipito ilíaca izquierda anterior, así también las siglas OIIP si es occipito ilíaca izquierda posterior. Continuamos con occipito ilíaca derecha anterior con sus iniciales, occipito ilíaca derecha posterior con sus iniciales, y así también occipito transversa, occipito sacra, occipito púbica, según sea el caso, no solamente al momento de la evaluación, sino durante la evolución del trabajo de parto. Insisto, esta es la variedad de posición. En caso de la intensidad de la contracción, la vamos a establecer, como ya lo habíamos mencionado, mediante un sistema de cruces, donde una cruz representa una intensidad baja, 2 cruces una intensidad normal y 3 cruces una intensidad alta. En el caso del tono uterino, ya se lo mencionamos pero lo repetimos, vamos a tener una N si es normal, como lo vemos acá, hiper si está por encima, si es un tono uterino o una hipertonía, e hipo si está por debajo es una hipotonía. La posición materna, decúbito lateral izquierdo como DLI, decúbito lateral derecho DLD, decúbito dorsal DD, posición libremente escogida PLE. Esta es la nomenclatura básica que vamos a emplear al momento de llenar el partograma. Otra cosa que debemos saber al momento de nosotros que nos llegue la paciente y decidir abrir un partograma es saber cuáles son las condiciones que debe cumplir cada paciente para que sea candidata a llenar el partograma. Entonces, en primer lugar, se debe identificar el trabajo de parto en su fase activa. Es decir, una paciente nos llega con 3 contracciones en 10 minutos, que estas contracciones producen borramiento y dilatación del cuello tal que cuando hacemos el tacto la paciente tiene más de 4 centímetros de dilatación,
¿Ok? En este caso, con un borramiento mayor al 75%, este es un caso en el que la paciente es candidata a abrir el partograma. Si por el contrario la paciente tiene una contracción en 10 minutos o lo que consideramos como unas contracciones uterinas irregulares con una dilatación mucho menor, llámese 2 centímetros, 1 centímetro o con pocas modificaciones cervicales, la paciente se encontraría en la fase latente del trabajo de parto. Entonces en este caso no sería candidata aún para abrir el partograma, ya que por consenso se estableció que el partograma debe ser abierto con una paciente en fase activa que tenga 4,5 centímetros de dilatación o más y que la paciente tenga unas contracciones uterinas lo suficientemente efectivas como para continuar un trabajo de parto de manera normal. Porque también podemos tener el caso en que una paciente tenga 4,5 o 5 centímetros de dilatación, pero tenga una hipodinamia o tenga una sola contracción en 10 minutos porque por algún motivo disminuyó la intensidad y la frecuencia de la contracción antes de llegar al hospital. Entonces ese es un caso en el cual no es conveniente abrir el partograma en ese momento porque vamos a tener inconvenientes con su evolución. En ese caso primero tendríamos que tratar la hipodinamia para posteriormente abrir el partograma. Entonces el parámetro claro es una paciente con contracciones efectivas, llámese 3 contracciones en 10 minutos, con intensidad normal y frecuencia normal acorde a ese tiempo o evolución del trabajo de parto, con 4,5 centímetros de dilatación o más. En segundo lugar, la presentación debe ser cefálica, es decir, cuando hacemos el tacto, para que nosotros o la paciente sea candidata a la apertura del partograma, debe tener una presentación cefálica. No podemos abrir el partograma en un pelviano. El pelviano, aparte de que no todas las pacientes son candidatas a trabajo de parto, muchas de ellas van a cesárea, algunas van a trabajo de parto, pero la gran parte de ellas van a cesárea con la finalidad de disminuir la morbimortalidad materna, fetal y perinatal, ya que es un parto distóxico. No sigue, en caso de que se decida la vía vaginal, no sigue la evolución del cefálico, porque en el caso del cefálico y todas las gráficas del partograma se hicieron en base a una presentación cefálica y sigue un curso específico. En el caso del pelviano no es el mismo curso, motivo por el cual no podemos interpretar de la misma manera un pelviano que un cefálico. Por lo que, en conclusión, solamente en caso de presentación cefálica se debe abrir el partograma. En tercer lugar, la pelvimetría clínica, y esto es muy importante, ya que, por ejemplo, evaluamos una paciente primigesta y hacemos el tacto o lo que es la pelvimetría clínica y establecemos que esta es una paciente con una desproporción cefalopélvica. Por supuesto, esta es una paciente que no se le va a abrir el partograma, sino que la conducta sería otra. En caso, por ejemplo, que la paciente tenga, al momento de realizar el tacto y en la pelvimetría clínica, todos los parámetros acordes, adecuados para un parto vía vaginal, en este caso se llena el partograma. Otros estudios que se realizan acá es la maniobra mesuradora de Pinar y el tacto impresor de Müller. Todos son clínicos y esto nos va a permitir establecer si existe algún grado de desproporción o alguna otra complicación o obstáculo que va a condicionar una evolución normal. Por eso es que nosotros debemos identificar una paciente, en este caso, como una paciente que tiene todas las condiciones adecuadas para un trabajo de parto normal, de evolución normal. No podemos tener dudas, tenemos que hacer todas las evaluaciones, no que va a llegar una paciente, no, ella puede parir, ábrale el partograma. No, esta es una paciente que hay que evaluarla, hay que hacerle todas el examen físico correspondiente, incluyendo altura uterina, incluyendo las características que nos permitan establecer si existe algún condicionante que impida una evolución normal. Si es una desproporción cefalopélvica, la paciente va a cesárea. Si es una paciente con una situación transversa, la paciente va a cesárea. No podemos abrir partograma en este tipo de pacientes. Otra condición son establecer los riesgos potenciales, porque no se trata solamente de decir, llénale el partograma. No, aquí debemos establecer, por ejemplo, riesgo
de preeclampsia o si la paciente ya tiene preeclampsia, riesgo potencial de hemorragia posparto para tomar todas las medidas y prever todo lo que puede pasar después para ya tener todo a mano, por ejemplo, lo que es la caja roja, que son condicionantes, que esto lo vamos a ver en una próxima oportunidad, en otro taller, probablemente dentro de 2 semanas más o menos, se va a tratar específicamente este caso, pero debemos establecer riesgos potenciales que puedan afectar el trabajo de parto o afectar la evolución materna y fetal durante el trabajo de parto. No abusar de la oxitocina, y en este caso, aquí sí voy a ser enfático, la oxitocina no se debe usar de rutina. Si usted tiene una paciente con una evolución normal de trabajo de parto, llega con 3 contracciones en 10 minutos, de intensidad y frecuencia normal, con un cuello uterino, con cambios normales, no debemos usar la oxitocina de rutina. La oxitocina solamente la debemos dejar para casos específicos, por ejemplo, en el caso de hipodinamias, donde, por ejemplo, una paciente que tiene 3 contracciones en 10 minutos, por algún motivo comienza a disminuir la intensidad y la frecuencia, en este caso pudiésemos emplear la oxitocina. Que tenemos el partograma y el partograma nos está indicando que la evolución se está saliendo de la curva normal, entonces en ese caso pudiésemos usar la oxitocina siempre y cuando comprobemos que la causa es por hipodinamia. De resto no está indicado. No realizar amniotomía artificial de rutina. Este es más o menos el mismo concepto de la oxitocina. Es decir, la paciente no puede llegar y decir, bueno, vamos a romper la membrana para acelerar el trabajo de parto, ponle 2.5 unidades para acelerar el trabajo de parto. No, esto no es la forma en que nosotros como médicos, como personal de salud, debemos actuar ante una paciente que llegue en trabajo de parto. Si la paciente tiene todas las características y condiciones normales, se debe dejar evolucionar de manera espontánea. Y el partograma está ideado para que la paciente evolucione de manera espontánea, no para que se le coloque oxitocina para acelerar el trabajo de parto, porque el trabajo de parto no se debe acelerar, lo que se debe es conducir de la mejor manera de su evolución natural normal para que no ocurran complicaciones. La oxitocina está asociada con muchas complicaciones, principalmente fetales, que lo condicionan a tener, por ejemplo, sufrimientos fetales, muertes fetales, entre otras. Por ello, le insisto con esto, no use de manera indiscriminada la oxitocina. Y por último, y no menos importante, el tiempo entre cada evaluación es de 2 horas y eso está establecido por consenso así, ya que realizar tactos repetidos condiciona muchas veces a infecciones, a molestias en la paciente. Entonces, si la paciente tiene una evolución normal, la recomendación para el llenado del partograma es que se evalúe cada 2 horas. Y antes de entrar en materia, en lo que es la identificación y el trazado como tal de la curva de alerta, yo les quiero hablar acerca de una parte del partograma que no la toqué en la clase anterior, pero que la quise traer ahorita para identificarla en este momento, y es esta línea que está acá, que es la línea de base. Esta es una línea que divide el partograma en 2, una parte superior que es la fase activa y una parte inferior que es la fase latente. Entonces ya hablamos que por consenso el partograma se abre con 4,5 centímetros y a través de 4,5 centímetros, como lo pueden ver acá, se encuentra la línea de base para graficar la curva de alerta. Ya a continuación vamos a explicar de manera gráfica cómo se traza la curva de alerta, teniendo como punto de referencia que la curva de alerta se puede trazar tanto con una plantilla como con un sistema de coordenadas que están establecidos, que ya lo vamos a ver a continuación. La curva de alerta se puede trazar mediante 2 métodos. El método más sencillo y el más utilizado es una plantilla diseñada específicamente para tal fin, la cual presenta, de acuerdo a las características de la paciente, P1, P2, P3, P4 y P5. Todas estas curvas corresponden al percentil 10 de cada uno del tipo de paciente y sus características clínicas. En el caso de P1 corresponde con una multípara con membranas rotas en posición horizontal, P2 todas las pacientes multíparas o nulíparas con membranas rotas en posición vertical, P3 multípara con membranas íntegras en posición horizontal, P4 nulípara con membranas rotas en posición horizontal
y P5 nulípara con membranas íntegras en posición horizontal. Cada una de estas curvas corresponden al percentil 10 de acuerdo a las características de cada una de estas pacientes. La otra forma de trazar la curva de alerta es mediante las coordenadas que se nos presentan para cada tipo de paciente. Cuando utilizamos el sistema de coordenadas, es decir, que por cada tipo de paciente P1 existen unas coordenadas establecidas en cuanto a la dilatación cervical con respecto al tiempo. En el caso, por ejemplo, de P4, para trazar la curva de alerta, sencillamente vamos ubicando, la paciente inicia el partograma con 4,5 centímetros, la próxima coordenada debemos trazarla en 6 centímetros, es decir, que si tenemos 4,5 o 5 centímetros, la próxima coordenada sería en 6 centímetros. Y así tenemos que la primera coordenada es 2 horas 30, trazamos la primera coordenada en 2 horas 30 minutos, 1 hora 25, es decir, que de este punto hasta la dilatación cervical de 7 centímetros, vamos a tener 1 hora y 25 minutos, lo marcamos acá. De este punto hasta la dilatación de 8 centímetros, vamos a tener 1 hora y lo trazamos acá. De este punto hay 40 minutos hasta los 9 centímetros, lo colocamos acá. Desde este punto 30 minutos hasta los 10 centímetros, colocamos acá. Y de este punto hasta el parto 20 minutos y lo trazamos acá. Por supuesto, después unimos la curva y eso nos permite determinar la curva de alerta para P4. Por supuesto, así se realiza con todos los demás tipos de pacientes. Se buscan las coordenadas y se van trazando. Esta plantilla nos facilita el trazo de la curva de alerta en nuestros partogramas. Tenemos, por ejemplo, una paciente que presenta características de P3, es decir, una multípara con membranas íntegras. Inicia el partograma con 4,5 centímetros. Nosotros deslizamos la plantilla hacia el partograma, lo colocamos que coincida con la línea de base y la curva P3 la vamos a colocar en el eje 0 que corresponde con el inicio del tiempo. Entonces tenemos la curva de alerta que coincida con el eje 0, colocamos la curva de referencia que en este caso sería P3 porque es una paciente multípara con membranas íntegras, la hacemos coincidir en el eje 0 porque está iniciando la evaluación y con 4,5 centímetros que es la dilatación que tiene la paciente al inicio de la evaluación. Allí colocamos la plantilla e iniciamos el trazo de nuestra curva de alerta en P3. Si la paciente es una primigesta con membranas íntegras con 4,5 centímetros, colocaríamos la curva de la plantilla que coincida con el eje 0, es decir, estamos iniciando en el tiempo y con 4,5 centímetros y trazamos nuestra curva de alerta. Si la paciente es una primigesta con membranas rotas, inicia su trabajo de parto y abrimos el partograma con 7 centímetros, entonces le correspondería P4, deslizamos la plantilla por la línea de base y hacemos coincidir P4 con 7 centímetros. Por supuesto en el eje 0 porque estamos iniciando la evaluación. 7 centímetros en el eje 0 y trazamos la curva de alerta. Si la paciente tiene 7 centímetros y es una multípara con membranas rotas, tenemos la plantilla en la línea de base, aquí está la curva P1 que es la que le corresponde y allí trazamos la curva de alerta. La curva de alerta divide el eje cartesiano en dos zonas. Una zona izquierda que corresponde con la evolución normal del trabajo de parto y una zona derecha que corresponde con la alteración en la evolución normal del trabajo de parto. Por eso es que esta curva nos permite, en el momento de que la evolución pueda irse hacia la zona de la curva de alerta y desviarse hacia el lado derecho, tener nosotros que intervenir de alguna manera para poder tomar las acciones necesarias para encauzar el trabajo de parto o hacer un diagnóstico, por ejemplo, de desproporción cefalopélvica o de alguna distocia que nos pueda estar afectando la evolución normal del trabajo de parto. Hasta aquí el tema de hoy correspondiente al trazado de la curva de alerta. No se olviden que también vimos lo que son las condiciones para abrir el partograma. Ténganla siempre en cuenta. No abran un partograma si no cumple la paciente con las condiciones para ello.
porque esto nos va a traer problemas, porque esa es una paciente que no va a evolucionar de manera adecuada y entonces vamos a tener problemas más adelante. En segundo lugar, traten en lo posible de ir practicando, tracen en un partograma, tracen la curva de alerta para ir paso a paso aprendiendo a cómo llenar el partograma. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.